La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Muy buenas noches, amado y querido y por supuesto esclavizado pueblo de Cuba. Una vez más, con ustedes, la voz del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, porque pretende ser la voz de ustedes que no tienen voz. Esta noche, una vez más, vamos a hacer contacto con un prestigioso y abnegado luchador por el rescate de la democracia cubana. Coco Fariña, decir nada más que Coco Fariña, pues sencillamente establecer una figura de sinónimo de lucha, de constancia, de riesgo. No voy a extenderme la presentación. Los diferentes colegas que esta noche están aquí en este programa, como Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Carmelo Díaz y el doctor Omar Estacio, pues van a intercambiar durante unos 8 o 10 minutos con Fariña sobre temas de mucha actualidad. Y algo que alguien me ha pedido, que hable también un poco sobre este controversial músico cubano, Pancho Céspedes, que unas veces habla cosas feas del exilio y otras veces cosas feas entre Cuba. ¿Cuál será la verdad de Céspedes? Adelante, Chaviano. Bueno, este es un trabajo que publica e incluso reproduce los periodistas de Diario Cuba. Y dice, algunos amigos son unos vendidos a la inteligencia cubana, denuncia Pancho Céspedes. El cantautor Francisco Pancho Céspedes denunció a su regreso de una corta visita a Cuba que algunos amigos en los que de verdad creía son unos vendidos a la inteligencia cubana. Tras participar como invitado en La Habana del concurso Adolfo Guzmán, que la televisión cubana rescató en un espectáculo que ha arrancado tanto críticas como aplausos en la prensa oficial, Céspedes reconoció haber sido vigilado. Fariña, tú que conoces bien el intríngulis de lo que aquí él dice la inteligencia, pero esto más bien es la contrainteligencia. Tú que conoces bien todo el intríngulis, que lo has vivido en carne propia como yo, además, y lo conoces bien. Por favor, ¿qué tú crees de esto? Él lo ha mordido la serpiente y entonces, ¿cómo es que los amigos se venden, traicionan, todo esto? Por favor, háblanos sobre esto. Bueno, sí, mucho gusto a todos los hermanos que nos están oyendo y, bueno, a los que están llevando el programa y produciendo. Yo creo que lo que ocurre aquí con Francisco Pancho, una persona a la que conozco desde niño, nuestros padres eran amigos, desde aquí, él es exactamente Placeta, pero bueno, después vivieron aquí en Santa Clara. Simplemente en la inteligencia con inteligencia, porque nunca se debe separar una cosa de la otra, se compensan una a la otra. Existen los métodos de confusión y seguridad y creación de inseguridad en el enemigo. Y esto de que alguien le esté dando para adelante y para atrás es precisamente lo que está buscando la contrainteligencia cubana o la inteligencia cubana, porque están tratando de que las personas se sientan inseguras de cualquiera que declare cualquier cosa. Ese es el kit de la situación. Teniendo en cuenta los problemas sabidos y conocidos de drogadicción de Pancho Céspedes, que vive la mayor parte del tiempo en México, ese es un punto débil a atacar por cualquier equipo multidisciplinario de un servicio especial dado, en este caso el cubano,
pero se le buscan las fortalezas y las debilidades y le están atacando ahí. Él es una persona dependiente de eso, es dependiente también de su familia, es inseguro, es una persona controversial, tiene una personalidad artística, como se llama en psicología clínica, y esas personas son individuos, son sujetos que constantemente están cambiando de puntos de vista. Oye, Fariña, es Romaní, un fuerte abrazo. Pero ¿cuándo dice verdad el señor Céspedes? ¿Cuando alaba al régimen o cuando critica al histórico exilio? Que por cierto, gracias al exilio cubano, el pueblo cubano come con alguna frecuencia. Esa es la verdad histórica. No, esa es la verdad. Hay que repetirlo, mi querido amigo. Hay que decirlo mucha gente. O sea, ahí difiero de ti en el sentido que tú dices que es la verdad histórica. Yo te digo que es la verdad práctica. Va a ser la verdad histórica cuando pase esta desgracia. Ahora fíjate, vamos a ver, Carmelo, que quiere hacerte una pregunta rápida con respecto también a tu opinión. Te llamamos porque tú eres cubano, un luchador muy, muy activo en varios frentes. Bueno, Coco, buenas noches. Mira, yo considero algo a igual que lo que tú has expresado. El señor Céspedes es un individuo contraversional. Tan de pronto dice algo y después él mismo se contradice. Porque mira, yo he seguido con alguna atención las cosas que él habla. Por ejemplo, él fue muy injusto, quizás rayó en lo cruel, cuando dijo que usted comía mejor en las huelgas que Díaz-Canel. Caramba, ¿qué cosa es eso? También fue cruel cuando dijo, e injusto y cruel, cuando dijo que las damas de blanco eran unas asalariadas. Esas son palabras de personas que trabajan para los organismos de inteligencia y contrainteligencia de la dictadura cubana. Señor, no se puede hablar así, sencillamente porque eso es lo que yo creo, porque eso es lo que yo estimo. No, eso es lo que dice la seguridad del Estado. Y él está haciendo ese juego. Por eso yo te pregunto si tú opinas igual que yo, igual que nosotros, o tienes alguna idea que no concuerda con lo que nosotros estamos expresando con relación a ese señor. Bueno, yo creo que él es un agente activo de la seguridad del Estado. Porque al venir tantas veces a Cuba, debe haber sido sometido a algún tipo de chantaje. Eso se llama agente por coacción. Y indiscutiblemente que él dice lo que hace falta que se plantee, porque recuérdense que es una persona que su figura trabaja con la nostalgia de un segmento de la población cubana que fue admirador o es admirador de sus canciones y influye, aunque sea subliminalmente, en ese segmento. Entonces lo están utilizando. Le han plantado un grupo de trampas cuando ha venido a Cuba, lo han filmado y lo han chantajeado. Para mí, Francisco Céspedes, lo que está es tratando de fusilar el prestigio de un grupo de opositores, o diríamos, en el caso de las damas de blanco, desde mi punto de vista, yo disculpo a quien diga otra cosa, pero del grupo más emblemático que tiene la oposición cubana. Bueno, tú has hecho revelaciones más que importantes, más que trascendentales, porque llega a descubrir la raíz que si no justifica la conducta errática o conducta de variadas formas, por lo menos se pudiera explicar. Tú lo has dicho con claridad, lo has dicho además también como psicólogo, que es tu profesión. El doctor Estacio, que es un reputado abogado y periodista venezolano, va a intercambiar contigo y después una ligera pregunta para reiterarte nuestro agradecimiento porque tú eres un cubano que habla como hay que hablar, mi querido amigo. Adelante, doctor Estacio. Buenos días, Fariña. Buenas tardes, mejor dicho. Bueno, mira, te hablo Omar Estacio, soy, como te dijo
Romaní, un venezolano expatriado, más o menos en la misma situación que se encuentran hermanos cubanos aquí. En relación con esta gente tipo, este tipo de Céspedes, yo creo en la admonición bíblica. Hay ciertos momentos en la vida que se tiene que ser o frío o caliente. Eso de ser tibio, lo que revela pues es una modalidad de dañar a todo el mundo, porque aquello de hay amigos que parecen amigos pero son sospechosos, bueno, es lanzar una sombra de sospecha sobre todo el mundo y sin discriminar quién es el sospechoso. Entonces, fíjate, nos han desviado y hemos invertido tiempo en quien no lo merece, pero creo que siempre es bueno desenmascarar a aquellas personas con una conducta tan esquiva. ¿Tú no crees que ha valido la inversión del tiempo que hemos hecho en hablar de este caballero y su manera de ser? Bueno, yo creo que sí, porque ¿qué pasa? Es importante desenmascarar no a la persona, sino al tipo de personaje. Y en el caso de Céspedes, de Pancho Céspedes, porque hay otros que también de esa familia con los que tengo perfectas relaciones, muchos se preguntan el por qué. Y sí, claramente, él es un agente activo por coacción de la Dirección de Contingencia del Ministerio del Interior. Bueno, pues... Y eso sirve para cualquier persona que actúe de esa forma. Hay que buscarle el punto débil, que es lo que los grupos multidisciplinarios buscan. Y eso lo están aplicando en Venezuela, y lo están aplicando en Bolivia, y lo están aplicando en Nicaragua, y lo están aplicando donde quiera que se quieren poner el totalitario. Bueno, mira, tú has dicho, reitero, lo que había que decir. Yo te prometo que no vamos en un futuro a emplear más minutos de radio con respecto a este joven o este cantante que lamentablemente tiene un apellido muy histórico para Cuba. La situación interna de Cuba cada día es más grave. La miseria ya está institucionalizada. La miseria es hambre de todo tipo. Ahora, si tú no tienes combustible, ¿cómo te mueves para el trabajo? De eso Pantín quería, Eduardo, quería hablar contigo y después quería rematar Chaviano seguramente en eso, con respecto a la difícil situación que hay en este momento interna en Cuba, en depender de un barquito venezolano para que llegue el día 14 de septiembre a Cuba, porque si no, no hay petróleo. Eso es lo que el señorito Díaz-Canel, él dice coyuntural. ¿Sabrá ese hombre qué significa políticamente la palabra coyuntural? Adelante, Pantín. Buenas noches, Coco. Buenas noches. Mira, no, quería comentar, aprovechar los valiosos tiempos que tenemos contigo, los minutos, para este tema tan importante ahora, de que este ensayo coyuntural, como le llaman ellos ahora, para un periodo especial que se viene pronto, parece ser, y parece que mi opinión es que están preparando a la población para situaciones más difíciles que vienen en poco tiempo. ¿Qué tú crees de esa entrevista famosa que hubo con el presidente Canel? Bueno, yo creo que indiscutiblemente la presión internacional, no solamente de los enemigos del Castillo, sino de los amigos que le están exigiendo, como China y Rusia o Turquía, que cualquier compra tiene que ser al cash. Eso ha conllevado que haya menos reservas de petróleo. Pero toda esta campaña, las dos comparecencias especiales de Miguel Díaz-Canel en la mesa redonda, son simplemente una maniobra de distracción, porque lo que ellos no se han atrevido a decir es que la reserva estatal, que está en manos del MINFAC, custodiado por la contrainteligencia militar, que están en todas las regiones militares de Cuba, cuando se empezó a crear la coyuntura de falta de combustible, que ellos fueron a buscar esa reserva, que debe ser reserva para 90 días, o sea, 3 meses,
está entre un 25 y un 28%. Hay varios, diríamos decenas, de responsables de esta reserva estatal que están siendo interrogados en el Reloj Club de reparto boyeros en La Habana. Y ellos eso no lo quieren decir porque quien lleva las divisas es el MINFAR y son los que llevan el turismo. Si dicen que están robando, que son capaces de irse llevando pipa a pipa el petróleo y venderlo en el mercado negro, entonces no tiene. Como dijo Machado Ventura en una reunión que se hizo, por fuentes que tenemos, que eso podía desmoralizar a los que creen en la revolución. Esto es lo que está ocurriendo. Ahora, la otra cuestión que más me preocupa es que la frustración social está llevando a la violencia social. En las colas para buscar alimentos, otros insumos para abordar un transporte, están siendo empujados ancianos, niños, mujeres embarazadas, porque la violencia social se está imponiendo dentro de Cuba y eso es sumamente peligroso para los que vivimos aquí en Cuba y para los que no viven en Cuba pero sufren por. Puede volver un maleconazo, chico, puede volver un maleconazo, que ahora hay muchas más razones. No, o sea, el Foro Libertario Unido siempre ha apostado a que el gobierno, y diríamos más del gobierno neocastrista, solamente se va a sentar con su posición cuando haya un estallido social que para ellos sea incontrolable. Esa es nuestra opinión, a lo mejor nos equivocamos, pero esa es nuestra opinión analizando la historia del reino. Y habría posibilidad. El mismo Miguel Díaz-Canel llegó y dijo que se está modelando una situación para un estallido social. Lo dijo en vivo y en directo para toda la población cubana. Habría posibilidad, Coco, de que en la psiquis de las Fuerzas Armadas, de la dirigencia de las Fuerzas Armadas, que ya no hay un Fidel que sea el que los cape, sino que ya van presumiblemente teniendo algo de independencia, que en la psique de los militares ya estén llegando a la conclusión de que hay que salir de ese fracaso histórico que es la revolución. De oigo. De robo. Claro. De oigo. Bueno, estamos hablando de un segmento de la población privilegiada que cuando un televisor de 32 pulgadas a cualquier cubano le cuesta entre 350 y 400 CUC o dólares, a ellos le cuesta 140 pesos cubanos. Pero también estamos hablando de un segmento que ha dejado prácticamente de defender el país y lo que se ha dedicado es a buscar divisas libremente convertibles. Por lo tanto, se han convertido en hombres de negocios. Y esto los ha ablandado desde el punto de vista ideológico. O sea, ellos tienen bien claro lo que le pasó al Gaddafi en Libia, de que era un hombre muy rico y por aferrarse y no tener ningún tipo de negociación, perdió el poder y sobre todo perdió todo lo que había robado durante tantos años. Yo creo que este es un segmento que va a ser un segmento que cuando haya un estallido social incontenible va a ponerse de parte de lo que estamos protestando, porque si no va a perder las prebendas que tiene. Que Dios te oiga en esa suposición, que Dios te oiga, o Lucifer, porque también de vez en cuando Lucifer hace su trabajo, ¿verdad? Xaviano y Carmelo, en estos 4 o 5 minutos que nos quedan, quieren hacer un breve comentario. Bueno, primero yo quería, Coco, señalar que el asunto de coyuntura, periodo coyuntural, igual que periodo especial, siempre le cambian el nombre a lo que es periodo de hambruna, de extrema miseria. Quería también preguntarte, porque Talía González, en una emisión del Noticiero Nacional, estuvo hablando de la guerra de todo el pueblo. De nuevo vuelven con el cuento
de la guerra de todo el pueblo. ¿Qué tú puedes acotar con respecto a eso? Ellos, recuérdense que necesitan un enemigo para cohesionar a las pocas personas que todavía creen en ellos, para amedrentar a las que no creen en ellos y no se han decidido a hacerle frente públicamente, y sobre todo para justificar la represión desmedida y desfachatada que están haciendo contra la oposición interna dentro del país. Fíjate, Carmelo, tú querías específicamente preguntarle algo, nos quedan 2 o 3 minutos. Sí. Y reiterarte nuestro agradecimiento. Coco, yo quería, traer a colación algo que está sucediendo allá y que tú nos des nuestra opinión. En Cuba se violan los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si no, no fuera comunismo, fuera otra cosa. Ya eso lo hemos analizado otras veces. Pero ellos golpean con mucho terror el artículo 18 y el artículo 19, que tiene que ver con la libertad de expresión, con la libertad de comunicación, o sea, de información a la ciudadanía. Unos periodistas independientes en Cuba han hecho una comunicación sobre que el gobierno de la dictadura cubana tiene una represión muy fuerte de nuevo contra ellos. Todo parece indicar que lo quieren enmascarar con la guerra de todo el pueblo. Sin embargo, no hablan del hambre de todo el pueblo, de las necesidades de todo el pueblo. Quieren llevar esto a un carácter bélico como vieja consigna de cuando estaba en el poder el ya fallecido, por suerte. Bueno, nosotros queremos que tú nos expliques algo, que nos digas algo más de cerca sobre esta nueva represión que tiene el gobierno de la dictadura contra los periodistas independientes, que se están quejando ante la opinión pública mundial. ¿Por qué hay esa represión tan terrorista contra los periodistas independientes? Explícanos algo, Coco. Recuérdese que el periodismo, y Carmelo, tú lo ejerciste en Cuba, en el Chaviano también, Salvador siempre lo ha ejercido, es una persona que se enmascara, da noticias, pero a la vez crea opiniones. Y esto, en realidad, lo que se está produciendo es una batalla de ideas. Ellos tienen bien claro que el adversario político no está en el exterior, que el adversario político cada día está más decidido a tomarle a las calles, que es el cubano de a pie. Y sinceramente ellos están tratando de que los periodistas independientes, los blogueros, como quieran llamarse, no creen opinión. O sea, mucha gente se quedó impactada por Facebook, por lo que hicieron los carnavales de La Habana, que estaban lanzando a la gente por arriba de una fecha como sacos de papas. Y al otro lado estaba un perro, como si fuera un campo de concentración nazi, mordiéndolos y después conduciéndolos. Entonces, ahí es donde está la situación del miedo al periodismo independiente, o como se le quiera decir, al comunicador independiente. Muy bien definido. Porque están, esos periodistas están tratando de crearle opinión y educando y argumentando a ese pueblo que ellos saben que al final va a ser el verdadero adversario de ellos. Gracias Coco, la reiteración de nuestro agradecimiento por tu intervención. Finalmente, en los 2 minutos que nos quedan, Eduardo Pantín va a plantearte algo. No, volviendo, Coco, a esto que tú planteaste de un posible estallido social. Eso no, yo especulando aquí nosotros, ¿no? Pudiera ser también una especie también de precursor de una avalancha de emigrantes hacia los Estados Unidos, máxime que se está acercando las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, y crear una crisis también en este país, como lo han hecho varias veces ya. ¿Qué tú crees de ese planteamiento? Podrían tratar de descongestionar la presión social que se produzca durante el estallido, haciendo lo que hicieron cuando en 94 la base naval de Guantánamo, el 80 cuando el Mariel, o el 65 cuando Camarioca.
Ahora, depende del gobierno norteamericano, las autoridades norteamericanas y las autoridades de toda Centroamérica y América del Sur, no permitir que la presión social se vaya fuera de Cuba y que la presión social se quede dentro de Cuba para que el gobierno tenga que negociar con su propio pueblo, con su propia ciudadanía. Yo creo que debemos adelantarnos, ir preparando un grupo de posiciones y de posicionamientos para que esto no pase y ellos no logren salvarse. Muy oportuno y muy sabio ese criterio. Hasta la vista, hasta el regreso con la decencia política y humana en Cuba. ¡Viva Cuba Libre! Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James I y la gloriosa revolución. Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación. Fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus. El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos en el artículo 1, sección 9, cláusula 2. En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II. En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra. Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz. En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades. Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país. En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos. Entonces emitió su declaración de indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos. Les hablamos Tatiana Riquelme y Bruno Tócars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.